Torre Eiffel, cancán, pan, queso, exquisitos vinos, fabulosos perfumes, desfiles de moda, hermosas mujeres. Todas esas son las cosas que nos vienen a la mente cuando se nos dice la palabra Francia, la France, como dicen los franceses. Pero también hay una palabra menos bonita que todas esas que nos vienen a la mente cuando decimos Francia: guillotina. Cuando era pequeño me decía que el mejor medicamento contra un buen dolor de cabeza era la guillotina. De hecho, la guillotina todo el mundo sabe lo que es, pero está rodeada de toda una serie de falsas ideas, que es lo que hoy les quiero aclarar. Se dice que fue creada por Joseph Ignace Guillotin, médico de profesión, y que era un hombre muy cruel. Falso. El señor Guillotin propuso utilizar la guillotina para hacer más rápida e indolora la muerte de los condenados por el corte de la médula espinal. Durante la monarquía en Francia, a los nobles se les ajusticiaba cortándoles la cabeza con una espada muy afilada. En dependencia del grado de culpabilidad y del estatus social del ajusticiado, podía pasar por el corte de cabeza con un hacha, ahorcado, desmembrado, quemado vivo, etc. El objetivo de Guillotin era hacer más rápida e indolora la muerte. Y como era la época de la Revolución Francesa, en la que se supone todos somos iguales de nacimiento y ante la ley, que todos fueran iguales ante la muerte. La otra idea falsa sobre la guillotina es que fue creación del propio doctor Joseph Ignace Guillotin. Falso. Guillotin fue quien propuso este procedimiento de ajusticiamiento ante la nueva Asamblea Nacional de la que era miembro, pero realmente fue el académico de ciencias médicas Antoine Louis y el mecánico alemán Jean-Toby Schmitz los que, inspirándose en equipos más antiguos, perfeccionaron las máquinas anteriores. Como conejillos de India para esta puesta en funcionamiento, se utilizaron carneros y cadáveres. La tercera falsa idea es que el propio Luis XVI intervino en el diseño de la guillotina. Se dice que fue idea del rey hacer que la cuchilla fuera en bies y no semirredonda como era en un principio, con el fin de cumplir mejor con su cometido. Falso. Si bien es cierto que Luis XVI era amante de la cerrajería, la relojería y la mecánica, aparentemente nunca estuvo en contacto con el doctor Guillotin, y menos aún hablaron del instrumento que nos ocupa para facilitar el viaje al más allá. La cuarta es la creencia de que el propio doctor Guillotin murió guillotinado. Falso. Si bien el doctor estuvo preso por pertenecer a logias masónicas, murió tranquilamente en su cama, a la muy avanzada edad de 76 años para entonces, y ya pasada la época de terror de la Revolución Francesa. Lo que sí es cierto en toda esta historia es que durante el terror, uno de los periodos más sangrientos que siguió a la Revolución Francesa, más de 17.000 personas murieron bajo sus afiladas cuchillas. Bastaba con una denuncia anónima para que una persona fuera llevada a la guillotina. Es cierto que sus clientes más famosos fueron los reyes Luis XVI y María Antonieta. También es cierto que con las invasiones napoleónicas por el resto de Europa se impuso este invento
en algunos de los reinos conquistados. Fue así en las regiones de lengua francesa de Suiza, en Suecia, Grecia, Bélgica, en algunas partes del territorio alemán, en particular en el Reino de Baviera. También es cierto que el corte de la cabeza era un espectáculo público y que atraía a grandes cantidades de personas de todos los estratos sociales. Se dice que servía de escarmiento para que otros no cometieran dicho delito. Incluso en el programa de distracciones de la Exposición Internacional de París de 1900 aparecía el espectáculo de la muerte por guillotina de un condenado a muerte. La utilización de la guillotina fue pública en Francia hasta el año 1939, cuando ya para nadie era un espectáculo ir a ver derramar sangre y ver cómo caía la cabeza de una persona en un cesto de mimbre. Sin embargo, se siguió utilizando hasta el año 1977 al abrigo de las miradas dentro de las penitenciarías. Fue en el año 1981 cuando Francia, al igual que el resto de las naciones democráticas de Europa, abolió la pena de muerte y evidentemente la guillotina fue prohibida. Es así que termino mi misión del día de hoy. Como siempre les pido que se pueden suscribir si aún no lo han hecho, que se lo digan a sus amigos. Les agradezco mucho el seguimiento que le hacen a mi trabajo y como siempre les digo, hasta la próxima.